Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como tenemos por costumbre todas las semanas, los lunes o los martes, tenemos un encuentro con los estudios, ese estudio que estamos haciendo reformados. Estamos estudiando de esta Biblia, la Biblia de Estudio de la Reforma. Como dije, es un punto de encuentro. Ya saben que no utilizo yo esta Biblia, sino el tema que se toca o el estudio que aparece ahí, que en este caso es la omnisciencia de Dios. Siempre tengo un material o lo tengo la confesión o algún estudio. En este caso sigo utilizando este librito que es chico, que es de los atributos de Dios de A.W. Pink, y algunos comentarios que iré a hacer, pero quiero que sepa que todo lo que vamos a hablar sobre la mesa no está sacado de acá, ¿sí? Bueno, dicho esto, nos siguen acompañando acá presente, vamos a decir, está la hermana Diana, está la hermana Carolina, si quieren saludar. Buen día a todos los que nos escuchan en el canal y en los grupos de WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Y ahí, por lo que me van apareciendo, voy a empezar, o sea, con los hombres. De arriba aparece Fernando, que está en línea. Si quiere saludar, Fernando, que tiene en silencio, Fernando. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos. Y bueno, ¿cómo están? Bien, y allá está el hermano Edison, que lo veo doblado, pero ahí lo veo. Si quiere saludar a Edison, puede hacerlo, siempre con su cara amable. Buenas tardes, hermano, y buenas tardes, pastor. Que Dios le bendiga. Es que me toca el celular así, Ah, ok, está por bien. fallas técnicas. Está bien. Y allá el otro hombre creo que está Dubier. Si me veo ahí, lo estoy presentando por los hombres. ¿O se fue? ¿Se fue Dubier? Ahí está. Si quiere saludar. Pastor, buenas tardes. Y si ya... Ahí está. Y si quiere, ya que está, seguimos con su esposa, que es su esposa, casi dijo Lina. Buenas tardes a todo el grupo y a todos los que escuchan en YouTube. Y bueno, está la hermana Evelyn también ahí abajo, ¿no? Si quiere saludar a la hermana, puede hacerlo. Buenas tardes a todos, Señor les bendiga. Amén. Amados, vamos a empezar entonces con... Acuerde, yo voy a utilizar a este librito que es... este librito de doble pin es contundente, pero es pobre. O sea, en el sentido... Es muy chiquito. Yo tengo, creo, un libro por ahí que no está en físico, pero tiene casi... Creo que tiene más de 1000 páginas. No sé si tiene 1000 o 2000 páginas de los atributos de Dios. Es imposible, vamos a decir, adquirirlo o hacerlo fotocopia. Así que verán que los comentarios de Pin son escasos. Tiene una hojita, 2 hojitas y media casi. Así que con un libro tremendo de casi 2000 páginas, pero vamos a... Pues lo tenemos en PDF, ¿verdad? Sí, lo tenemos en PDF. Sí, habría que invertir bastante en eso. Así que vamos a utilizar este de AW Pin. Y en el día de hoy nos toca utilizar tocar el tema de la omnisciencia de Dios. En el principio voy a utilizar lo que dice el comentario de esta Biblia y después me voy a pasar a Pin, ¿sí? Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, si ustedes, la familia ya Padilla Galeano, si quiere, ustedes tienen esa Biblia. Pueden ver que al principio dice la palabra omnisciencia es página 998. La palabra omnisciencia significa tener todo. Dice omni y conocimiento, ciencia. Y sigue diciendo, es un término que solo puede aplicarse apropiadamente a Dios. Solo uno, un ser que es infinito y eterno, puede saberlo todo. El conocimiento, dice, el conocimiento de una criatura finita estará siempre limitado por su propia naturaleza finita. Mire, yo iba a utilizar parte de la confesión, que la tendría que sacar, que está allá atrás mío, para hablar un poquito sobre esto, si me esperan. ¿No tenés la confesión ahí? Sí, acá tengo. Tengo, si vos querés, o sea, acá tengo otra más y ya tengo la mía. Pero esto va surgiendo en el momento, no quería que yo lo tengo preparado todos los estudios, pero me voy acordando en el momento. Cuando hablamos del conocimiento de la omnisciencia de Dios, amados, no significa, vamos a decir, yo estoy hablando, fíjese, no estoy usando esa Biblia, ni siquiera el de Pin.
tenemos que ver que por qué sabe todas las cosas Dios. Ustedes saben, esto es una mesa libre, si quiere alguno de ustedes puede opinar o puede hablar, si no sigo hablando yo. ¿Alguno sabe por qué Dios sabe todas las cosas? Porque eres el creador de todo. Sí. Ok. A ver, algún hermanito que no tenga... ¿Alguno sabe por qué Dios sabe todas las cosas? ¿No? Bueno, está bien, no hay problema. Escuchen, Dios, cuando hablamos, vamos a decir, de otros sistemas de interpretación, vamos a decir como el arminianismo. No sé si ustedes conocen, generalmente las iglesias pentecostales abrazan el arminianismo. De alguna forma dicen que Dios, no sé si vieron en Pedro, que dice la presciencia de Dios. ¿Saben qué es eso? Bueno, cuando vimos Pedro, creo que era primera de Pedro 1.1, ¿no? Sí. Sí, primera de Pedro 1.2. Elegido según, escuche, la presciencia de Dios Padre en santificación, en espíritu. Entonces, elegido según la presciencia. No vamos a hablar de la predestinación, vamos a hablar de esa presciencia que dicen algunos. Cuando hablamos, estamos hablando de la omnisciencia, pero es que Dios conoce todo. Pero hay unos sistemas de teología. ¿Por qué es importante conocer los atributos de Dios? Porque de ahí, o sea, como alguno va a formar de alguno su teología. Ejemplo, en la soteriología, la salvación. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, la presciencia de Dios, que algunos dicen también, es que Dios fue al futuro y de alguna forma como que vio su viajar al futuro, que iba y sabía lo que pasaba, algo así. Eso no es presciencia de Dios, no es y ciencia, o sea que Dios de alguna forma prevé, o sea, ve lo que va a suceder en el futuro. No sucede así, amados. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, Dios vio que yo iba a levantar mi mano y por eso Dios me escogió a mí. Previó que yo iba a aceptar a Jesús y en base a ese preconocimiento, porque Él ve las cosas en el futuro, entonces viene y toma decisiones acá. Amado, eso no es tener, porque Dios no necesita aprender, Dios no necesita ir hasta allá al futuro. Entonces, ¿cómo podemos, vamos a decir, ordenar o ver como que es la omnisciencia, la presciencia de Dios? Bueno, Porque él mismo la decretó. exactamente. Bueno, te viste mirando acá. ¿No? Estamos en el decreto de Dios, exactamente. Ni siquiera la abrí, mira, No la viste, no. No la tengo. Pero es como dice la hermana Diana, exactamente. Es ¿por qué sabe el futuro? Como dijo ella. Es porque Dios lo decretó. Dios mismo. Y esta doctrina del decreto de Dios, si usted tiene una confesión, o sea, son un mini tratado de las doctrinas que nosotros creemos. Es por eso, vamos a decir que la omnisciencia de Dios sabe todas las cosas que van a pasar. ¿Y por qué sabe todas las cosas que van a pasar? Porque Él las decretó o las anticipó de antemano. En la Biblia, amado, encontramos un montón de ¿qué? De profecías. ¿Pero por qué profecías? Porque Él dijo que le iba a cumplir o le iba a llevar a cabo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que estoy hablando? Claro. Fíjese, del decreto de Dios, Confesión 1689. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santo consejo de su propia voluntad, escuche, ha decretado. O sea, decretar va a decir, Dios dijo, va a pasar esto y va a pasar. Nosotros tenemos una posibilidad, yo digo, bueno, capaz que los lunes por ahí me dan franco. Pues yo tengo franco los domingos, porque los pedí para el día del Señor. Para así el día del Señor puedo estar tranquilo. Pero por ahí se me da el lunes. Pero yo tengo una posibilidad. No puedo decir tal, ¿sí? No podemos. Nosotros decimos, iremos, podemos, pero si Dios quiere, ¿sí? Entonces, pero Dios no, Dios decreta. Y vamos a ver que es por eso mismo que Dios sabe todo lo que es lo que va a pasar. Porque Él lo decretó. Y para eso teníamos que hablar algo que se llama la providencia de Dios, muy bien. Entonces Él decretó todo en sí mismo, escuche, libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura, o sea que no los impulsa a hacer algo, ¿sí?
o los mueve, sino que la criatura por su propio pecado es llevado y hace lo que hace, eso significa. Sino que más bien se las establece, en la cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. Después sigue hablando del decreto de Dios, que a mí me encanta y es hermoso entender eso. Entonces, ahora tenemos un poquito más de información. Entonces, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, escuche, Dios no necesita, podríamos decir, adquirir conocimiento. Yo por lo menos cuando tengo que preparar un sermón, ¿qué tengo que hacer? Estudiar, preparar, y la mayoría de nosotros pasa un tiempo y ya nos olvidamos o nos acordamos un poco, por eso tenemos atrás libro, un comentario, escuchamos y estamos todo el tiempo adquiriendo conocimiento, pero Dios no. Si Dios necesitara conocer algo, entonces no sería Dios. Dios tendría que de alguna forma ir al futuro, como dicen algunos, algún sistema de interpretación, para adquirir conocimiento de lo que va a pasar y después volver. Pero ese conocimiento estaría basado en la criatura y en los hechos más que en él. Entonces no sería Dios que ordena todas las cosas. ¿Sí? Entonces, y escuche, hablando de eso, me gustaría hablar un poco, vamos a decir, del pecado y del evangelio, porque eso siempre es lo que trato de hablar en estos estudios, ustedes saben. Escuche, yo sé que algunas de estas cosas las saben, déjala a ver si opinan ellos, si no opinan ustedes, ¿sí? Algunos de ustedes que están ahí, ¿qué dicen sobre la caída del pecado? A Dios lo tomó por sorpresa y tuvo que crear un plan B. O sea, Dios dijo, bueno, voy a poner el hombre y voy a ver qué pasa, porque quiero adquirir conocimiento, a ver cómo... ¿Vio esos hunters? ¿Saben que los hunters, los chanchitos de la India, esos bichitos? Esos que hacen cuí, cuí, ¿sí? Que son de experimentos, ¿hay en su país? No, ¿sí? Son como unos ratitas. Bueno, lo utilizan para experimentar. Bueno, en lo que nosotros decimos la teología del pacto, o el pacto de obras, que fue puesto a prueba. ¿Usted cree que Dios lo tomó por sorpresa? ¿Cómo sucedió eso vamos a decir, de la caída? Él tenía conocimiento, pero aún así lo puso al hombre a prueba, a ver si comía o no comía del arbolito. ¿Cómo es ese conocimiento de Dios? Pastor, yo creo que dentro de la eternidad de Dios, porque Él al ser eterno, no existe para Él el tiempo. O sea, Él vive en un eterno presente, por decirlo así. Entonces, no le tomó por sorpresa el pecado ni de Adán, ni tampoco creo que el pecado que cometió Satanás cuando se rebeló. Exactamente, sí, es así. No lo tomó por sorpresa. ¿Qué dicen ustedes? Que no lo tomó por sorpresa porque él mismo lo decretó. Muy bien, es así. Él lo decretó. No solamente lo tomó por sorpresa, como dice la hermana Evelyn, sino que Dios mismo decretó. Escuche, pero Dios no es el autor del pecado. Una cosa es soberanía de Dios, otra cosa es la responsabilidad de la criatura. ¿Sí? Dios decreta lo que va a pasar, pero no influencia en la criatura. Adán estaba, como estamos viendo la otra vez que había hecho la hermana Evelyn una pregunta, Adán había sido creado perfecto, ¿sí? Para obedecer, ¿o no? Sí, en su libre albedrío para obedecer. Sí, el libre albedrío que él, el primer prototipo, por decirlo, sí tenía. No ahora que tenemos libertad, pero para hacer lo malo, o sea, nunca para glorificar, pero él sí. Pero aún así él pecó. Pero eso no lo tomó, vamos a decir, en el conocimiento, en la omnisciencia de Dios. Él tenía el conocimiento. ¿Y cómo podemos saber eso, amados? Porque en la misma Biblia, que se interpreta a sí mismo, encontramos en algunos textos que dice que el Cordero de Dios, que estaba preparado antes De la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Si esto se estaba preparado antes de la fundación del mundo, estamos, para que no se pierdan, el atributo es la omnisciencia, o ciencia es conocimiento, para que puedan entender, que Él sabe todo, tiene conocimiento de todo. Entonces, cuando vemos eso, el pecado ni siquiera lo tomó por sorpresa a Dios. Ya sabía cómo iba a actuar el hombre en esa caída. Aún así, el Cordero, ¿qué pasa? Estaba preparado.
otro texto, lo voy a sacar. Hay uno que se llama la oración, ¿cómo? Sacerdotal. Fuerte. Sacerdotal, dice la hermana con fuerza. Ahora que él dice, Padre, lo que me diste después de la caída. No. No, dice, Padre, lo que me diste cuando estaba contigo. ¿Cuándo estaba contigo? Bueno, fue antes que se encarnara. Entonces, Padre se los dio. Yo no voy a entrar en ese tema, que creo que hay un tema en el canal de Prédica que estuve una vez en una radio, que se llama el supralazarismo y el infralazarismo. Ahí estuve hablando de esos dos temas con el pastor Adrián. Pero, ¿cuándo fue que decretó esto? No, eso no. El supra. Pero sí, ese conocimiento, que Dios ya tenía un conocimiento de todas las cosas. Bueno, escuche, fíjese, incluso sabía, vamos a decir, de esta caída, vamos a decir, de Adán. Y no solo eso, incluso cuando Adán peca, pues estamos hablando del conocimiento de Dios, nada de las cosas se le escapa a Dios. Fíjese en Génesis capítulo 3, versículo 8 y 10. Génesis 3, 8 y 10. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Ve? El hombre, de alguna forma, ustedes lo habrán escuchado hasta el cansancio, estas prédicas, que se quiso tapar con las ramitas. El asunto es que se quiso tapar o esconder su pecado. Sabía Adán que, como yo digo, ustedes me conocen, que a veces digo, cuando alguien hace algo, o con el gatito generalmente hace algo, y yo digo, se las mandó, digo. Bueno, sabía Adán que se las había mandado, se quiso esconder. Fíjese, versículo 9, más el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía, dice, ay, ¿dónde está? No, quería que saliera y confesara. ¿Sí? Fíjese, y respondiendo, oí tu voz en el huerto, y él respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y él empieza, usted conoce el relato. ¿Sí? Fíjese, no es que Dios, vamos a decir, no sabía dónde estaba Adán. Dios conoce todas las cosas, amados. Yo tengo algunos textos para buscar, no sé si lo querés buscar vos, lo voy buscando yo. Me ayudan en Apocalipsis 6, 15 y 16. ¿Quién levanta la mano? Apocalipsis 6, 15 y 16, Apocalipsis 6, 15. ¿Quién? ¿Sí? Entonces tengo otro que es Jeremías 23, 24. Yo voy a... Vamos. Los profetas chicos siempre me cuesta encontrarlo mismo. Yo tengo ya el de Amós 9.3. No sé si tiene alguno, el de Apocalipsis 6, 15 y 16. ¿Fuerte? ¿Primero Apocalipsis? Sí. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cavernas y en las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Vamos a ver una serie de textos, ahora que tiene la hermana Carolina, que es Jeremías 23, 24, ahí... que el hombre, o sea, no se puede escapar, o sea, de Dios, por más que quiera esconderse en las cavernas, esconderse abajo de la roca. La Biblia establece, amados, un juicio, y Dios está airado con el pecador. Entonces hay personas que quieren esconderse, quieren vivir una vida, o sea, desordenada, licenciosa, pero la Biblia dice que llegará un juicio, amados, donde no van a poder esconderse. Vamos a ver una serie de textos que yo lo quiero encaminar, la omnisciencia en este estudio, hacia, vamos a decir, hacia el pecado. Dios no lo, aunque Dios de alguna forma vio, y no que decretó la caída en el sentido que iba a caer, pero Dios de alguna forma, ya si yo se lo explico de otra forma, ya te parece tener que ver los estudios de la confesión, ¿sí? Dios no es el autor del pecado, ¿sí? Pero el hombre voluntariamente peca, ¿sí? Y aún así sigue siendo responsable de su pecado, ¿sí? Ahora la hermana va a leer eso y no te vayas de ahí porque necesito otro más. 23:14, Jeremías 16:17. Este es 23, 24. Exactamente, sí. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea?
¿No llenó yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ahí está. Si alguno puede, Jeremías 16, 17. Yo acá, Ahí, 16, 17. 16, 17. Yo, pastor. ¿Quién quiere leer? Lina. Vamos a dejar participar más. Gracias, Carlos. A ver, Lina, fuerte. Cuando quiera. Porque mis ojos están sobre todos tus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni tu maldad se esconde de la presencia de mis ojos. También otra vez, sí. Ahí está. Sí, eso. Ahí como dijo, no sé si se escuchó bien, para que quede grabado, dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron su maldad y se esconde de la presencia de mis ojos. Entonces, amados, vemos que, amados, están hablando, muchos de esos, está hablando del pueblo de Israel, ¿eh? Imagínense, vamos a decir, de aquellos que de verdad no eran el pueblo de él. Entonces, y en Amós, fíjese, capítulo 9, versículo 3, dice lo siguiente. Amós 9:3. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Amados, vivimos entonces en una época donde de verdad no, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, de los atributos de Dios, utilizan esas clases de atributos, amados, para enfocarlo en cualquier cosa o en otras cosas, amados. En el día de hoy yo lo quise enfocar desde el lado, vamos a decir, de la soteriología. Dios, eso es del plan de salvación, para poder entender, de que Dios, aunque previó y vio que el hombre iba a caer, también previó eso y vamos a ver, envió a su Hijo amado. Dentro de un rato lo vamos a ver. Yo me voy a pegar un poco al libro, hasta ahora sí, no utilicé al libro de Pin, voy a utilizar algunos textos de Pin, yo tenía unos textos anotados aparte, es eso. Pero voy a reforzar con algunos textos la omnisciencia de Dios, y en Hebreo 4:13 dice lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien, escuche, tenemos que dar cuenta. El hombre puede esconderse, amado, escuchen, ustedes, yo, el impío puede esconderse incluso para hacer pecados ocultos, como pensando que nadie le va a ver. La mayoría de nosotros, no sé si ustedes han vivido cosas así, pero nosotros, por lo menos yo, a veces Dios en nuestros primeros pasos y después, incluso hoy, nos sigue mostrando, por lo menos a sus hijos, a sus hijas, que Él no está viendo, amados. Y a veces saca esas cosas afuera o la saca a la luz. Y yo digo, yo prefiero que nuestro Padre saque a la luz ahora y no que en el día de juicio final, o sea, de verdad, saque esas cosas de verdad y nosotros de verdad no hayamos sido salvos. Yo tenía un texto que era, acá está, en Romanos, que lo empecé, en Romanos capítulo 2, escuche, y es, yo no me acuerdo si era, yo lo había anotado, porque creo que es, a ver si, en Romanos capítulo número 2, donde habla del justo juicio de Dios. Deme un segundo. ¿El 5? No, ese vimos otra vez, por la dureza de tu corazón. Ahí es donde Dios va a sacar los pecados afuera del que están ocultos. Dice en el día 2.16, en el día de que Dios juzgará por Jesucristo. Acá está, Romanos 2.16, lo tenía marcado. Romanos 2.16, en el día, escuche, vamos a empezar a hacer una cosa, vamos a hacer el contexto para que puedan entender. Versículo número 12 de Romanos 2, viene hablando del justo juicio de Dios, ¿sí? ¿Por qué va a hacer ese juicio? Bueno, porque el hombre tiene esa ley puesta o escrita en la mente o en el corazón, Romanos 2.12. Dice así, porque todos los que sin ley ha pecado, sin ley también perecerán, y todos los que están bajo la ley han pecado, y por la ley serán juzgados.
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Y acá viene el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces va a haber un día, amado, donde Dios va a juzgar que todos esos secretos de los hombres que hoy quieren o practican ocultamente, vamos a decir, o aunque vivimos en una época donde el pecado se practica casi libremente, ¿no? Pero Dios está al tanto de todas estas cosas. Yo creo que lo estoy buscando de memoria, en serio se lo digo. 1 Corintios 4:5 por ahí. Sí, acá está, ¿ves? 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5. Dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Escuche, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces llegará un tiempo donde Dios, todo aquello que está oculto, ¿no?, que parece que está oculto, el Señor aclarará, y también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones que tuvo cada ser al hacerlo. A veces pensamos que a veces que son malas las intenciones y pueden ser buenas. Dios sabrá. Lo que quiero decir es que en su omnisciencia Dios sabe todo, y en ese juicio final Dios va a traer, incluso como hablábamos hoy, no sé si hoy o ayer hablamos, incluso lo que hayamos dicho con nuestra boca, Ajá. vamos a rendir cuenta. Lo que quiero decir que a nadie a Dios no se le escapa nada, ningún pecado. Yo no se acuerda el hijo de, ¿cómo se llamaba? De Adán, el hijo, yo le digo el hijo malo. ¿Ustedes saben cómo se llamaba? ¿Cómo? Caín. ¿Se acuerda? Cuando Caín salió a pecar, fue el primer asesinato, muy bien. Salió a un lugar, aparentemente creemos que no estaba Adán y Eva. ¿Y qué hizo? Ahí mató a su hermano. Lo mató, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Quién vino a decir, ¿dónde está tu hermano? El Señor mismo le dijo. El Señor sabía. No es que el Señor dice, ¿dónde está? No, quería que confesara. ¿Dónde está? Le hace la pregunta. Y ustedes saben lo que pasa. Entonces, no se le pasó por alto, al Señor no se les pasa. Dios está en todos lugares, ¿sí? Entonces, y Él tiene conocimiento de cada cosa que va pasando. Por ahí nosotros pensamos, Señor, usted siempre está mirándome a mí las cosas que yo hago. ¿Y por qué no mira a fulanito, a menganito, a sultanito a ver las cosas que hace? No se preocupe que Dios está en cada lado mirando lo que hacen las personas, ¿sí? Lo importante es que a Dios no se le escapa ningún pecado. Otro, vamos a decir, acuérdense cuando hay una promesa que se le hace a Abraham, que iba a venir. Imagínese, usted póngase, si esta es mujer, imagínese que tiene 90 años más o menos como mujer. Vamos a decir, la matriz ya está, no puede más, ¿no? Imagínese el hombre, 100 años. Y viene el Señor, y ella escucha en la carpa diciéndole que va a dar un hijo. ¿Qué hizo Sara? Se rió. Se rió. ¿Y se le pasó por alto al Señor? No, se dio cuenta. El Señor que fue y le se dijo, había ¿por qué te has reído? No, dice, yo no me reí. Lo que quiero decir que ni oculta de allá o que no estoy escuchando a ver qué pasa. Yo estoy viendo lo que estás haciendo. No se le pasó por alto incluso eso que parecería inocente. ¿Cómo? ¿Por qué? El asunto, si lo queremos profundizar teológicamente, por supuesto, ¿qué te reís? Que yo, teológicamente sería, ¿crees que no lo puedo hacer? La incredulidad. Eres incrédula, que no lo voy a llevar. El asunto que yo quería decir es que eso sería la enseñanza, ¿sí? Pero viendo de la omnisciencia también, porque podemos sacar una enseñanza de ahí, a Dios no se le pasó por alto esa risita, o a veces lo que nosotros podemos murmurar en secreto. Dios está viendo cada cosa de nuestras acciones, aunque parezcan chicas. Nosotros pensamos siempre lo mismo, fornicación, adulterio, asesinato, nada más. Pero una pequeña conversación, le dijimos algo de un hermano, de una hermana, de lo que sea, de un ministro. Estoy escuchando cada cosa. Cuando murmuró el pueblo,
Estoy cansado que murmuren, dice este pueblo. Él sabe cada cosa que pasa. ¿Se acuerdan que era Josué 7? Era pecado en el campamento, era, si no me equivoco, había un lingote o algo de eso. Un ídolo escondido, ¿sí? Sí, un ídolo y un lingote. Había como un botín, algo así. ¿Se acuerdan? Y Josué tenía que ir a vencer una batalla y pierde. Y dice, pero ¿cómo? Yo estaba contento que había vencido, se habían caído todas las cosas esas y los muros creo de Jericó y pierde. Y entonces va y consulta con el Señor y el Señor dice, hay pecado en el campamento. ¿Cómo? Una tribu tremendo se le pasó todo eso, pero al Señor no se le pasó que Acán fue y, como decimos en la Argentina, se había afanado eso y lo escondió. Pero a Dios no se le pasó. Y así podríamos pasar y buscar y buscar y buscar. Hasta podríamos buscar hasta Judas, sabiendo que sabía Dios que iba a hacer. Dijo, ve lo que ya tiene en el corazón. Dios sabe cada cosa, cada intenciones, hasta lo profundo. Acá hay unos salmos que tengo anotados. Salmo, sí, justo estaba Sí, pensando en ahora que vamos. dice que... Ahí ya vamos por ahí, Ok. Ahora te lo hago, ya sé que querés leerlo. No, Pero no. ahí ya lo vamos, el Salmo 139 creo que es. Que si tú sabes lo oculto de donde le Que va. dice que si subiera al monte, ¿ese es el mismo? No, es el Salmo 139 si lo querés leer, 23 y 24. Tú conoces mi pensamiento. No, gracias. Bueno, entonces de ahora buscamos ese. Entonces escuchen, Dios sabe todos los pecados. Escuche, hay otro hombre, no sé si lo conocen, pues me supongo que sí, que la Biblia, bueno, algunos dicen que tenían un corazón conforme al de Dios, ¿sí? La otra vez estábamos escuchando la Biblia, la audio Biblia que subimos ahí al grupo de la iglesia y yo estábamos escuchando a Salomón y tanta sabiduría que tenía yo, digo, escuché, yo me pongo acá a la mañana y trato de escucharlo, así, o si no en el trabajo, que tengo un poco más tiempo, lo pongo así y escuché. Y estaba hablando de Salomón, de toda esa sabiduría, lo que hizo, y al final dice que el relato dice, que creo que es Reyes, dice que él hizo lo que dijo que no tenía que hacer, algo así. Y llevó a cabo. ¿Qué hizo? Bueno, él se empezó a juntar con las mujeres idólatras, o sea, con un inconverso, vamos a decir. Y estas lo llevaron a tener cosas. Y después vi de los otros más, y después de Saúl. Y yo, sinceramente, digo, bueno, a mí David no es uno de mis héroes favoritos, de verdad. Para mí siempre estimo a Pablo, cada uno tendrá el suyo. A mí me gusta Pablo. Pero pude entenderlo, digo, claro, él a pesar de que pecaba, hizo las cosas, amaba a Dios. Y ahí Dios me hizo entender que él tenía un corazón que amaba, diferente a Saúl. Y ahí pude entender un poco yo de eso. Pero a pesar de eso, el pecado, todo empezó, fíjese, empezó de que él no estaba en la batalla. Él estaba de alguna forma ahí paseando y vio una mujer desnuda. Entró la tentación por el ojo, la codició, la trajo, tuvo relaciones con la mujer. Y de ahí quedó encinta la mujer. Manda a buscar. Mire cómo todas estas cosas. ¿Por qué las estoy nombrando? Porque no se le pasaron por alto a Dios. Estuvo mirando. Que Dios no juzgue las cosas en el momento es una cosa. Que Dios, porque dice, creo que el número 32, 33, que ciertamente tu pecado te alcanzará. Tarde o temprano el pecado lo va a alcanzar. No importa si lleva 9 meses, como fue el hijo ese de que fue un pecado que tuvo y pasó, lo mandó, usted sabe, lo quiso embriagar, le quiso, ¿cómo se diría? Le quiso dar el hijo de la, ¿sí? Quiso que lo engañara, que el hijo era de él mismo. Sí, y nada, el otro era hombre fiel, durmió afuera como un perro y lo tuvo que mandar a matar. Previó, hizo cómplices a otras personas para que se retiraran. Mire todo los pecados que planeó. Lo mata, se queda con la mujer. Y aún así, creemos que pasó como unos 9 meses. ¿Por qué deducimos esto? Porque nace el bebé. Y él seguía duro. O sea, todavía. ¿Qué había hecho el pecado? Lo había endurecido. De alguna forma, ya le pedí perdón a Dios. Dios te entendió. Ya los demás pecan, no pasa nada. No, amado, no es. Tuvo que mandar, creo que era un profeta, no me acuerdo el nombre, cuál era el nombre del profeta, y va a él y le dice, o sea, y él confiesa, ahí tenemos creo que el Salmo 32, y encima él sabía que era, pues si usted el Salmo 32 lo ve, él de verdad tenía dolores en los huesos, él sabía que era por causa del pecado, y aún así no lo confesaba, porque la vergüenza a veces es más fuerte.
Es fuerte la vergüenza, vamos a decir, de exponer la vergüenza pública de que hice esto, perder la honra, el respeto que me tienen las personas. Pero entonces él tuvo que confesar y decir que dice, y él incluso dijo, el profeta fue que fue sabio, le dijo, ay, así, así una persona, así, y se quedó con esta ovejita, y dice, tal persona merece morir, dijo, ese eres tú, le dice. Y él dijo, así como quedó, como, bueno, entonces y él confesó su pecado. Ahora lo que quiero decir hablando de la omnisciencia de Dios, ¿usted cree que se le escapó todo esto? Dios le dejó pasar un tiempo, amados, pero tengan en cuenta que tarde o temprano Dios va a venir a pedirle cuenta. Entonces hoy es el tiempo donde nos podemos poner a cuenta, ¿no? Usted no se puede escapar. Es decir, no, incluso como cristianos, nos tenemos que poner a cuenta. El Evangelio no es para cuando vinimos, el Evangelio es para todos los días. Todos los días tenemos que ir a confesar nuestros pecados. Entonces, Dios, y esto es por qué lo está hablando, pero quiero hablar de una forma evangelística para nosotros como cristianos. De verdad, saber que Dios nos está viendo todos los días, por lo menos a mí me mantiene atento sabiendo de que Dios está orando y que como vimos en el Salmo la otra vez, el que guarda a Israel no duerme. Mientras los demás pueden estar durmiendo, dice, yo te estoy mirando, tengo los ojos puestos sobre ti así, en tu entrar y en tu salir. Te estoy viendo cuando vas al baño, cuando vas para allá, cuando hablas, todo el tiempo, nada se me escapa de mi presencia. Entonces a nosotros como cristianos, primero nos debe alertar contra el pecar y otras cosas, tenernos contentos, sabiendo de que el Señor de verdad está viendo todas las cosas, incluso cuando vemos hacia el futuro. Cuando usted ve Apocalipsis, hablando de la omnisciencia de Dios, usted ve que el libro de Apocalipsis está escrito, amados. O sea, Dios dice las cosas que van a suceder. No dice las que podrían suceder. O quizás van a suceder si estos eventos me acompañan, quizás vamos a ver. No dice, van a suceder. Y dice a esta iglesia, aquello, esto y esto, más allá de la interpretación escatológica que le den a Apocalipsis. Pero Dios ya tiene todo. ¿Y cómo va a terminar todo? Ya, desde antes de la fundación del mundo tiene decretado. ¿Por qué? Sabe todo lo que va a suceder porque Él mismo lo decretó, amado. Entonces esto a nosotros nos tiene que alentar. Escuche, cuando usted venga el desaliento, cuando usted venga la desconfianza y se empieza a abatir por lo que sea, y no quiero sonar, como siempre digo yo, carismático, pero sí hay momentos donde nos abatimos, hay momentos donde nos deprimimos, pero nos debemos alentar de que Dios está presente. No es que Dios dice, no te vi esto, se me pasó por alto, ¿sabías? Estoy tan ocupado en mi siervo fiel y mi sierva fiel que trabajan allá, que no veo lo que te sucede. Hay una mujer que no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era que la mamá de... ¿Cómo se llama? Porque estoy hablando de memoria, como ustedes están viendo. Entonces, ustedes me están mirando, estoy hablando por hablar. Pero la mamá de Agar era, ¿no? Agar. Y sale y ¿te acuerdas que Sara estaba celosísima? Porque la mujer estaba celosa, imagínense, una mujer tenía, que era el hijo de la otra. Entonces, claro, él le gustaba a los hijos de la esclava, o sea, tenía un cariño como hombre hasta esa mujer, pero la mujer, ¿qué pasa? ¿Qué hay en la mujer? Pecado de celo. El celo, toda mujer tiene celo, el hermano se ríe. Pero toda mujer tiene celo. Pecado, claro. Y entonces tenía celo ¿de qué? De esta mujer. Pero él no sé cómo sería como hombre, pero él, claro, quería ese hijo. O sea, lastimaba por el hijo. Pero ¿qué tuvo que? Tuvo, de alguna forma, como dicen, todos nos sujetamos a lo que le decía. Y es más, Dios le dijo que estaba con Sara. Y Dios le dijo, echa a esa mujer fuera. No podían estar ahí juntos. Ustedes saben que en el libro de Gálatas, Pablo hermenéticamente muestra el Israel espiritual, y ustedes con esa. Pero más allá, históricamente sucedió eso. Esta señora fue afuera. Usted imagínese en el desierto, así, con su hijo. Dice que en un momento se echó a morir, no quería ver a su hijo. ¿Usted cree que a pesar de todas esas cosas, Dios no vio eso? Creo que una parte, no me acuerdo, por si ustedes me ayudan, porque no me acuerdo toda la Biblia, le dice, ella le dijo un nombre, como el Dios que ve todas las cosas. Y le dijo donde había agua. Y le dijo, es más, una profecía de lo que iba a pasar.
Con su hijo. Con su hijo. Creo que ahí vino esta nación que está al lado de Israel, si no me equivoco. Pero él vio todo, incluso en el desierto, lo que estaba pasando con esta mujer. Creo que le dijo al Dios que ve todas las cosas. Es así, ¿no? Sí, sí. Y es así. Entonces tenemos que alentarnos con eso, amado, de que Dios está en todo momento, en toda situación. Yo voy a leer un salmo, creo que es un salmo, el Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Escuche, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si vos querías leer un salmo, ¿no? Ahí mismo, ese mismo. Ah, ¿dónde? A ver. Adelante, si quieres leerlo desde el 4, desde el inicio. No, porque yo no lo tengo anotado. Ah, ok. Estoy leyendo un apunte. Dice, hablando de la omnisciencia, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me guardaste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravilloso es el conocimiento que mi capacidad alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi cama, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá como el mediodía. Así es. Un hermoso salmo, de verdad. Es hermoso, sí. No sé si se acuerdan ustedes el relato de Apocalipsis, así como se llama esto, de Juan, capítulo 21. ¿Se acuerdan? Que antes de llegar al capítulo 21 de Juan, había unos sucesos y Dios, el Señor le dijo a Pedro, que Pedro usted sabe que era. Es muy fuerte en carácter. Sí, fuerte e impulsivo. Él iba para adelante. Señor, aunque todo te niegue, yo no te voy a negar. Y saco la espada y los corto a todos. Sí, él era así, pero se confió. Pero en esa confianza humana vino alguien. Satanás le dijo, lo he probado para zarandear. Lo quiero zarandear, a ver que se está confiando, que tan fortachón que es, vamos a ver. Y ustedes saben lo que pasó, el Señor le dijo que lo iba a negar 3 veces, ¿sí? Ahora, Dios sabía qué cosa. Todo eso que había pasado, o sea, que lo iba a negar. Dios sabía que el pecado que iba a cometer, amados, escuche, antes que yo siga con el relato, incluso antes que pequemos, el Señor ya sabe. Es más, yo creo que creo profundamente que Dios sabía y previó cada caída de nosotros, incluso antes que naciéramos. Ya sabía cada pecado que íbamos a cometer. No solo eso, los pecados que vamos a seguir cometiendo, pero no como en el sentido como antes, sino cuando caemos pedimos perdón y seguimos nuestra vida, ¿sí? Entonces sabía, y le dijo, Pedro, vos vas a hacer esto conmigo. No, Señor, dice, aunque todo, y usted siguió, él me dice, no, caramba, que la gracia me ayude, Señor, y usted... Pero, Señor, ayúdeme que esto no me acontezca. Claro, no dijo nada, Pedrito se confió. Y el Señor dijo, voy a orar por ti. Bueno, eso es lo que pasó, pero en Juan 21, ustedes saben que, ustedes saben el relato, lo niega. ¿Saben? ¿Se acuerdan? Sí. Y ¿saben lo que me parece más triste? Es que él se ocultaba y lo seguía. Y el relato más triste a mí es cuando el Señor va llevando la cruz y el Señor en un momento hace así. Y lo mira. Eso a mí me hubiera partido. No, sí. A mí, te digo, me hubiera partido porque cuando usted es infiel a una persona, a un ser humano, y usted se entera que esa persona le fue infiel. Se quiebra todo lo que usted tenía sobre esa persona se derrumbó. Sí. Se derribó porque usted perdió la confianza en la persona. Aún así hay perdón. Fíjese, en un momento después se encuentran con Pedro ahí y están haciendo, creo que es el Juan 21, el Señor se siente, imagínese. Yo me imagino porque yo trato de estar yo siempre en los relatos ahí. Saco a Pedro y me pongo yo. Y el Señor se sienta y me dice, ¿me amas, Daniel?
¿Y con qué cara uno le puede decir, te amo, si no solamente le fue infiel una vez, sino que le fue 3 veces infiel? En el momento ahí, por infiel en no tener fe, no lo negó. No lo conozco, dijo que como maldijo. Aléjate de mujer, yo no sé quién es este hombre. El miedo, la vergüenza, hizo eso es lo que hace la mentira. Y aún así, fíjate lo que dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. O sea, tú lo sabes todo. Tú sabes que a pesar de mis pecados y todo, yo te sigo amando, te amo. Y aún así el Señor lo perdonó. Dios sabía, Dios sabe nuestros pecados que vamos a cometer, porque le dice, vas a hacer esto. ¿Cuántas veces, dígame, usted le dijo, no vayas por ahí, no te juntes con esa persona, no hagas esto? Y aún así usted dice, pastor, y uno lo mira, le dice, y a veces uno no sé, a veces yo le digo la verdad, uno no sabe ya qué decirles, porque saben lo que tiene que decir. Incluso Dios le advierte, es como un semáforo que le va diciendo, y aún así, pero aún así en su omnisciencia y que Dios sabe, también hay perdón incluso en él, en esa bondad. Pero como debimos hace un tiempo, no debemos abusar de esa misericordia que está ahí. No le vaya a ser, amados, que le vaya a pasar como Sansón, que en un momento se confió y ya no estaba mal el Espíritu del Señor sobre él. Sí, la salvación no se pierde, dirá usted. Sí, es verdad, si es un cristiano no se va a perder, es verdad. Pero usted va a tener consecuencias, como David. Hasta los ojos. Sansón perdió los ojos, de verdad, murió porque la paga del pecado de la muerte. Y Sansón perdió todo eso. Las consecuencias de David, cayó el reino, yo la estoy escuchando a los reyes. Dios en cada cosa le decía, si ustedes guardan, hacen estas cosas, pero sabía las cosas que iban a pasar. Entonces, incluso que le dijo a Abraham que él es el que no ocultaba nada a tu siervo, dice las cosas que van a pasar. Y así, amado, creo que es en Hechos, yo no sé si lo tengo anotado acá, sí, en Hechos. Fíjese, en Hechos capítulo, lo voy a leer de acá, o en Hechos 2:23. Vamos a buscarlo acá en la Biblia. En Hechos 2:23. Y hablando un poco del decreto de Dios. Fíjese, por eso que yo digo que a Dios no se le pasó por alto nada. Incluso el Cordero estaba preparado antes de la fundación del mundo. Hechos 2, 22 y 23. Yo le voy a leer el 23, pero en el contexto voy a leer el 22, porque el 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y acá viene el versículo 23, escuche. A este entregado, el versículo 24, a este entregado por el determinado consejo, ese determinado consejo, el decreto de Dios, si quiere decirle, y anticipado, escuche, anticipado conocimiento, estamos viendo la omnisciencia de Dios, que Dios sabe, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de Dios crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sí? Escuche, Dios, acá vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. En su decreto, Dios sabía que estas personas, porque no es el tema para hablar hoy del decreto y la responsabilidad del hombre, o la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, pero Dios sabía que lo que iba a hacer Judas, Dios sabía lo que estos varones judíos o israelitas iban a hacer. ¿Sí? Dios no les pone maldad en el corazón, el hombre ya tiene maldad en el corazón. Simplemente, para esto tenemos que hablar lo que se conoce providencia de Dios. De alguna forma Dios pone o utiliza las cosas, las 30 monedas, vamos a decir, y la codicia de él va atrás de eso, nada más. Pero Dios lo utiliza. Dios es el que, ¿qué le puede decir el barro, vamos a decir, al hacedor? Dios hace como quiere, para llevar a cabo lo que se llama providencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque en todo su conocimiento, él no es que va jugando, experimentando como esas cositas que juegan la gente, los PlayStation, PlayStation, Los jueguitos, sí. jueguitos, yo le digo Family Game, esas cosas. No, amado, usted no crea no sé cómo será esa cosa,
crea algo para jugar, no sé cómo es. Un videojuego. Sí, pero ahí creo que crean como una estrategia o cosa como rescate, no sé. Dios no anda jugando esas cosas, o como decía Sproul, no anda tirando dados a ver qué sale. No es así, amado. Dios tiene un plan divino. Cuando estamos hablando hoy un poco de la teología pactual, ese sistema de interpretación que creemos nosotros, hay un plan, un desarrollo, un panorama divino que es la salvación. Por eso que todo esto que vemos nosotros de la omnisciencia de Dios, no lo podemos hablar como yo lo escucho por ahí, no, que Dios sabe tu pobreza y Dios ve lo que estás pasando, y entonces Dios tiene preparado esto para tu camino, ya vio que esto te iba a ir mal y ahora Dios tiene No podemos, tenemos que hablar de las cosas que Dios tiene preparado acá, que de verdad es ese plan de salvación y Dios previó que el hombre iba a caer. Aún así, en su conocimiento, sabiendo eso, envió a su Hijo amado. Entonces eso es lo que quería hablar un poquito en el día de hoy. Incluso termina, ustedes si lo ven, amado, en la Biblia no hay nada incierto para Dios, porque incluso como ustedes lo habrán escuchado hasta el cansancio, incluso Dios está en el futuro. Ya Él está al ¿Sabes? final, o sea, para... Es más, la Biblia dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces así, podríamos decir, como yo alguna vez en la prédica decía, antes decía, ¿cómo que decía? Para mí esto es el pasado, decía. Sí, ya, claro. Porque de alguna forma ya vamos a estar en el estado eterno con el Señor. Incluso todas esas profecías que están en la Biblia se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir porque Él mismo la decretó. Entonces incluso todo eso que vemos nosotros en las Escrituras no es algo, vamos a decir, desconocido para Dios, sino que Dios mismo ha decretado todo esto. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, todo eso que vemos nosotros, tanto los decretos, a la divina providencia, sale o emana la fuente de la voluntad misma de Dios. ¿Sí? Y es un descanso saber eso, ¿no? Claro, porque sabiendo de que Dios está viendo todas las cosas, ¿sí? Entonces en eso nosotros podemos descansar, de que Dios está viendo todas las cosas. Acá está, era en Génesis 16:13. Agar, tú eres Dios, el Dios que lo ve. Esa era la palabra que yo quería buscar, ¿sí? Esa era el texto. Fíjese, Proverbio 15:3, para ir cerrando. Los ojos del Señor están en todo lugar. Escuche, mirando a los malos y a los buenos. Proverbio 15:3. En todo lugar Dios está mirando a quién. A malos, o sea, a no regenerados, y a buenos, vamos a decir en Jesucristo, que están sido justificados. Si alguien quiere acotar o quiere hablar algo, podría hacerlo sobre el tema. Muy claro. ¿Nadie? Muy clarito todo. ¿No? Mira la hermana ahí. Bueno, ¿nadie quiere hablar nada? ¿Ustedes? No, ya todo quedó claro, yo entendí. ¿Queda todo claro? muy ¿Acá también queda perfecto, claro? Bueno, vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque pudimos cerrar este día. Hoy estábamos orando, amado Padre, sobre este día que la humanidad celebra, que es el Día del Trabajador. Y cuando orábamos a la mañana, estaba hablando algo y diciendo, Señor, usted no se ha tomado un descanso. Usted sigue trabajando. El Señor Jesucristo, aunque terminó la obra, dice Hebreos que desde el cielo todavía está siguiendo su oficio sacerdotal, dice que intercede todavía por todo aquel que se va y se acerca a Él. El Espíritu Santo nos ha tomado un día de descanso del trabajador. El Espíritu Santo sigue trabajando, sigue obrando, está con nosotros acá. No dijo, ay, me tengo que descansar, porque es así. Por eso que nosotros tampoco queríamos descansar este día de seguir aprendiendo de usted, Señor. Así que le agradecemos, Señor, porque usted siempre está con nosotros, Señor. Le pedimos, Señor, que usted siempre esté con nosotros, Señor, en esos momentos de desaliento, Señor, en esos momentos de desesperanza, a veces que no entendemos nada, no tenemos conocimiento de las causas, por qué están pasando. Lo único que podemos hacer es mirar al cielo, Señor, saber que todas las cosas usted las conoce y usted las lleva a cabo, Señor, y siempre esas cosas son para nuestro bien, Señor. Eso nos da tranquilidad, Señor, sabiendo también que usted conoce a aquellos que van a ser salvos, Señor. Podemos descansar en que usted tiene ese conocimiento y aunque nosotros no tenemos un conocimiento como el de usted, tenemos un conocimiento finito, Señor, descansamos en usted, Señor, en que todo, Señor, lo ha decretado, usted lo va llevando por su divina providencia, Señor. Así que le agradecemos, Señor, a usted, Señor, todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén. No sé si falta alguien, ¿no? ¿Ya? Sí, faltaron, pero... Amén. ¿Está? Ya. ¿Dubier? Gracias por el estudio, pastor. Ah, gracias, Solideo Gloria.